Hice allí en el huerto un invernadero de unos 7,5 metros así de largo y 1 y pico de ancho para poner las macetas. ¿Qué es lo que haces, papi? Preparar para hacer planteros de tomate pera. Sí, son del año pasado. Y ahora echaré la semilla aquí, después pondré turba encima. Bueno, pondré un poco también de abono antes. Unos granetes de abono. Pues el tomate de pera y en los demás también. La semilla la pongo en el invernadero pues allá en finales de febrero o primeros de marzo. Los ponemos a esa fecha porque ya el invierno ya no es tan fuerte, no hace tanto frío. Y luego al ponerse el toldo por encima también se protege del frío. Bueno, las macetas pues las lleno a la mitad de tierra normal. Luego pongo la semilla, pongo 6 o 7 semillas. Y después un poco de turba encima para que nazcan con más facilidad. Vale, ahora estás poniendo la turba encima de las semillas. Después los regaremos y así nacerá. ¿Por qué no pones todo turba? Hombre, pues no pongo todo turba por gastar menos. Sí, la turba es más cara y la tierra la tengo allí. Bueno, las semillas, lógicamente, cuando se siembran ya se riegan un poquillo, pero luego cada 4 o 5 días hay que volver a regar sin demasiada agua, con la regadera que tengo allí. Y les echo un chorrillo de agua a cada maceta para que conserven la humedad. Pongo un toldo por encima para preservarlos del frío y luego pongo otro plástico pegado a las macetas para que conserven más la humedad. Las semillas ponía de varias clases: tomate rosa, tomate de pera, pimiento morrón, pimiento morrovaca que dicen, y pimientos de esos italianos alargados. Y berenjenas también que se hacían muy buenas. Como pongo bastantes granos de semilla, pues suelen hacer más matas de la cuenta, entonces las voy quitando hasta dejar 1 o 2. Estos son tomate de pera. Este es el tomatero, este también. Y estos son hierbas, que hay que quitarlas, porque si no chupan. Hay que vigilar también que no entren caracoles porque se comerían las semillas. A lo mejor salen 4 matas para evitar eso, que si llega algún caracol se coma alguna, pues que no se las coma todas. ¿Y cuántos dejas de momento? De momento dejo 3 o 4, que al final solo dejaré 1, poco a poco. ¿Y por qué dejas 3 o 4? Hombre, porque por si acaso algún caracol se los come. Tomate de pera.
Y este es el tomate de pera. He sacado una maceta para que se vea bien la planta. Ya solo queda una planta en cada maceta para que crezca fuerte. En unos pocos días se podrá trasplantar en la tierra. Bueno, a veces en una maceta hay dos matas y como a lo mejor otra maceta no me ha nacido ninguna o está un poco pachucha, pues lo que hago es trasplantar de la que está fuerte a la otra maceta que no hay nada. Con la finalidad, por ejemplo, el tomate de pera que se queda pegado a la tierra, pues entonces hago unos regueros para poder echar la planta hacia arriba y que no se pudran los tomates. Y de parte de eso también pues facilitar el riego, que no se inunde de agua la planta, que le llegue la humedad pero sin encharcarse la planta. Sí, ya cuando ya en la maceta han crecido bastante las plantas, es mejor trasplantarlas a la tierra donde van a producir. Pongo las macetas ya en línea sobre los baños antes de plantarlas. Cada medio metro o así planto una. Este es tomate de pera que vamos a trasplantar. Los hemos sacado del plantero y ahora va a trasplantarlos. Las macetas de plantero, cuando ya las hemos llevado al huerto, para arrancarlas fácilmente se riega un poco, se riega la maceta y así la planta sale más fácilmente. Para plantarlas más fácilmente, pues clavo la jada bien honda, luego aparto un poco la tierra con la jada y entonces pongo la maceta en debidas condiciones. Hombre, una vez que están plantadas las macetas, la planta hay que regarla. Se puede regar de pie o bien echándole agua alrededor de la planta. Regar de pie quiere decir regar por inundación. Para clavar mejor, más fácilmente las cañas, tengo un hierro que lo clavo en la tierra o el agujero y después pongo la caña, porque si la caña no la clavas bastante, pues el aire la tiraría así. Y la caña la clavas 40 o 50 centímetros, tiene más fuerza, claro. Las flores de las tomateras son pequeñas, pero de un amarillo muy intenso. Hombre, lógicamente de cada flor sale un tomate. Tomates normales les ponemos unas cañas altas para atarlos, pero en el de pera no hace falta la caña tan larga. Hacemos una caña corta para dirigirlo fuera del reguero, que no se inunden. Como al lado de cada tomatera pongo una caña inclinada hacia arriba
pues allí las voy atando. A medida que va creciendo la tomatera, las voy atando para que no se caigan. También al atarlas a la caña, la finalidad que tiene es que cuando hace viento que no las tire al suelo. En esta tomatera ya tenemos un pequeño tomate, es un tomate de pera, que sale de lo que era la flor. Esto era la flor, hacia este recorrido, y de allí sale el tomate. Esta es una de las flores, y de ahí es de donde salen los tomates, como hemos visto ahí. Los tomates cuando nacen de la flor son verdes, después poco a poco van cambiando de color hasta que el tomate se pone rosa o rojo. El tomate de pera salen bastantes juntos, como si fueran un ramillete. El tomate de pera no se puede comparar con el de rosas más pequeño, pero poco a poco ya, algunos ya van creciendo también. Fíjate qué bolo. Grande, ¿eh? El tomate de pera, aunque se puede comer igual que el otro, como tiene mucha carne, pues lo que se hace es, cuando se hace más grande, es para ponerlo en conserva. Estos son tomates de pera y vamos a ver si tienen buena semilla por dentro. Cortamos. Sí, mira, tienen mucha. A ver. Nada más. Esta es la semilla, que luego cuando la separaremos y cuando se seque se puede guardar más tiempo. Mira qué tomate más precioso y muy bueno porque tiene mucha carne. ¿Qué tomates eliges para coger la simiente? ¿Los más pequeños? No, los más gordos. Y ahora, papá, esta simiente, estas pepitas que has seleccionado, para que se sequen, ¿dónde las colocas? Sí, bueno, antes las poníamos en el periódico, pero tiene el inconveniente que se pegan. Entonces ahora lo ponemos en papel satinado que no se pega y se desprende fácilmente. Este tomate que tiene tanta carne, papá, ¿para qué lo empleamos entonces? Bueno, pues de momento para comerlo y también se puede poner en conserva.
Para poner en conserva, ¿este es mejor que el rosa, por ejemplo? Sí, porque este tiene más carne. El tomate rosa es muy bueno para comerlo en el momento, pero lleva más caldo, más agua. Y este es un tomate que tiene mucha carne y poco agua. Pues para hacer el tomate frito, primero los tomates se lavan bien lavados. Luego se parten por la mitad, se exprimen un poco para que se vaya un poco el agua y se meten a cocer en una cacerola. Hay que ir retirando el agua, así es más espeso el tomate. Y una vez que has quitado el agua suficiente, pues entonces tienes que arreglarlo, poner el aceite y la sal y un poquito de azúcar para que quite la acidez del tomate. Una vez que está cocido, cuando lo pasas por la máquina, que por un lado salen las pepitas y la piel y por otro el tomate ya limpio, hay que pasarlo varias veces porque en la piel siempre queda un poco de tomate. Antes de tener la máquina, el tomate había que escaldarlo y pelarlo y así pues ya lo podías triturar. Como no tenía máquina, pues entonces se hacía por un pasapuré, pero ahora con la máquina se adelanta mucho más y queda mucho mejor. Una vez que ya está hecho, se empotan, se ponen en tarros de cristal y se ponen a baño María, así se envasan al vacío. Estos a baño María se te pueden guardar un año o más.